Ok, definitivamente tengo algunos problemas. Ahora sí, nuevamente volviendo. Ok, disculpen el inconveniente. Sin embargo, he tenido problemas de conexión de internet y estoy reanudando nuevamente. Previo al inicio de la clase, por favor, muy brevemente, la anterior clase les había pedido que nos colaboren dos compañeros, un compañero y una compañera. ¿Ya tienen el nombre de los compañeros que nos van a colaborar? ¿Ya eligieron? Por favor, si se pueden pronunciar los compañeros. Jóvenes, no les escucho, por favor. Ok, Carlos Canaviri, muchas gracias. Permítame registrar su nombre. ¿Cuál es su número de celular, por favor? Ok, muchas gracias, Carlos. Sí, por favor, para que de repente alguno de sus compañeros tengan el dato. ¿Alguna compañera que nos pueda colaborar? Que pueda coadyuvar en el desarrollo de la materia, por favor. Buen día, licenciado. Yo podría colaborar también en la materia. Señorita Ángela Jara, Sí, licenciado. por favor, de la misma forma, ¿cuál es su número de celular, por favor? Lo escribo en el chat link para que le pueda copiar. Ok, muchas gracias. Ok, a partir de este momento, los veo como que recién están levantándose, vayan adecuándose, vayan de repente iniciando la jornada, iniciando el día, iniciando la semana, ya concluyendo este mes de agosto, ¿no? Vean de que de repente puedan terminar de forma muy satisfactoria. Ok, por favor, entonces pueden apagar a partir de este momento sus cámaras y vamos con el desarrollo de la materia. Por favor, a Ángela o a Carlos Canaviri, les voy a pedir que podamos sacar el reporte de los compañeros que pusieron sus nombres en el chat de la clase. Está bien, licenciado. Muchas gracias, señorita. Por favor, me confirman si les estoy compartiendo. Creo que sí. Muchas gracias. Entonces, habíamos mencionado que de acuerdo a la definición de la consultoría, tenemos dos enfoques básicos de la consultoría. Uno que es la visión funcional, que ya en la anterior clase estábamos analizando, estábamos planteando de repente algunos
ejemplos, ¿no? Incluso algunos casos de forma muy particular en los cuales ustedes ya como consultores estaban empezando a observar, a analizar, a estudiar, ¿no? Referente a un pequeño ejemplo. Pero continuemos con el segundo enfoque. Dentro de los dos enfoques básicos de la consultoría, el segundo enfoque básico es el servicio profesional especial. De acuerdo a Larry Greiner y Robert Metzger, la consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento tratado por y proporcionado a organizaciones por empresas especialmente capacitadas y certificadas que prestan asistencia de manera objetiva e independiente. Aquí vamos a utilizar un término en el que la organización cliente es toda aquella empresa, organización, entidad, institución que acude a los consultores, acude a las empresas consultoras para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendarles, darles solución a estos problemas y coadyuvar en el desarrollo de su desempeño si se les solicita, en la aplicación de soluciones de acuerdo al análisis, situación o coyuntura que de repente pueda generarse. Las asociaciones profesionales y los institutos de consultores de empresas utilizan definiciones análogas más o menos detalladas, digamos, ¿no? Por si acaso, el enfoque de la visión funcional no es un enfoque distinto al enfoque del servicio profesional especial. Ambos son complementarios. Los dos enfoques se van complementando. Un aspecto fundamental del servicio profesional especial es que aquí los profesionales tienen que tener una certificación, tienen que tener un documento de repente, tienen que tener una... De repente, el momento de mencionarles una certificación o un documento, se hace referencia al hecho de que de repente han trabajado en diferentes organizaciones, en diferentes empresas, en diferentes lugares. Y es ahí donde se ha generado seguramente un currículum, ¿no? Es ahí donde se ha generado una certificación de esta empresa para el consultor en el sentido de que ahí trabajó esta persona, ¿no? Entonces tiene que tener ese documento, tiene que tener, de la misma forma ustedes, cada uno de ustedes, en el momento en el que vaya y realice algún trabajo en algún lugar, no simplemente de repente haga el trabajo por hacer, siempre a la conclusión de ese trabajo pida un certificado de trabajo, que le den un aval de repente donde ustedes han desarrollado alguna actividad, ¿no? Entonces ya solo depende de ustedes el desempeño más adelante con ese certificado, ¿no? Y a partir de eso seguramente ustedes van a ir empezando a generar una experiencia, una serie de aspectos que de repente van a complementar su formación en preparación, ya no solamente de conocimiento, sino de práctica. En nuestro país tenemos asociaciones, por si acaso, de profesionales. Tenemos, por ejemplo, el Colegio de Administradores de Empresas, ¿no? El Colegio de Administradores de Empresas de La Paz, y así hay en cada uno de los departamentos y también hay el de profesionales de todo Bolivia. Eh, Institutos de consultores de forma específica en nuestro país no tenemos, ¿no? Por si acaso. No, en nuestro país no se forman consultores de forma específica, sino más bien aquellos profesionales que hayan adquirido un grado de conocimiento, un grado de preparación, un grado de
experiencia práctica en las organizaciones son los que alcanzan y llegan a este nivel, por si acaso, ¿no? Continuemos, por favor. Dentro de los dos enfoques, seguimos con el servicio profesional especial y nos menciona en esta parte de la consultoría, puede enfocarse como un servicio profesional o como un método de prestar asesoramiento y ayudas prácticas para coadyuvar con las organizaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos que mencionar, destacar un aspecto fundamental. El consultor también coadyuva como un método, como un camino para prestar asesoramiento y ayuda de forma práctica a las organizaciones. También lo puede aplicar y lo aplican en realidad muchas personas técnicamente competentes cuya principal ocupación no es la consultoría, sino la enseñanza, la capacitación, la investigación, la elaboración de sistemas, la realización y evaluación de proyectos, la presentación de asistencia técnica a los países en desarrollo en misiones de breve duración, etcétera. Aquí es un aspecto fundamental el estudio de la consultoría en el que de repente ustedes están en este momento, ¿no? Dice, también lo pueden aplicar y lo aplican muchas personas técnicamente competentes, cuya principal ocupación no es la consultoría, dice, ¿no? No es la consultoría. Y voy a dar un ejemplo muy peculiar, muy particular. Imagínense ustedes la variedad, la diversidad de conocimientos que hay en la carrera, ¿no? Y dentro de los conocimientos que hay en la carrera, ustedes pasan diferentes asignaturas, diferentes materias, con diferentes docentes, ¿no? Entonces, todos estos docentes se dedican a la enseñanza, ¿no? Todos estos docentes se dedican a profesionalizar a los jóvenes, a los universitarios, a quienes de repente se encuentran en esta etapa de preparación. Cada uno de los docentes también en su campo de conocimiento pueden aplicar de repente su asesoramiento en las organizaciones, ¿no? A un inicio, de repente, en las primeras clases, cuando de repente yo me presentaba, les mencionaba un aspecto fundamental. Por favor, me aguardan un minutito, por favor.
Ok, estábamos entonces en también los que aplican la consultoría son los que se dedican a la enseñanza. Los mismos que se dedican a la enseñanza también se dedican a la capacitación y la capacitación de repente forma parte de la consultoría también. Otro aspecto fundamental son los investigadores, ¿no? Todos aquellos que se dedican a la enseñanza, a la capacitación, la investigación, también se dedican a la consultoría. Entonces, un aspecto fundamental de la consultoría es la investigación, la capacitación y la enseñanza. El día de mañana, si cada uno de ustedes pretende de repente asesorar, ser un coach, ser un preparador, de repente ser un asesor en algo específico a las organizaciones, tienen que tener también estas cualidades para poder enseñar, capacitar, investigar, ¿no? Vayan formándose en estos aspectos para poder generar de repente esta posibilidad más adelante en un bagaje de posibilidades de trabajo. A ver, luego dice la elaboración de sistemas. Hasta estos tres puntos, ¿alguien nos puede dar algún ejemplo de dónde podemos de repente nosotros encontrar profesionales especiales que se dediquen de repente a asesorar a las empresas? Un ejemplo muy sencillito de repente, muy práctico. ¿Alguien tiene algún dato? Licenciada. Señorita, adelante, por favor. Sí, licenciada. En mi caso, yo sí podría darle un ejemplo de consultoría y se trata en sí, bueno, más me he inspirado en lo que es en la materia de tributación y aranceles en nuestra misma cadera, donde dicta la licenciada Nagashiro, y ella es la que nos ha dicho que ella es experta profesional en el campo de lo que es la asesoría y la consultoría de las empresas. Ella verifica, no hace consultoría y la consultoría que hace es diferente a los impuestos en sí, como las empresas pueden trabajar de una mejor forma, esto basándose en la normativa y tienen que estar al pendiente, ¿no? Esto más que todo en los momentos en los que no ve, hay perdonazos y todo eso, y las empresas pueden aprovechar siempre que tienen que estar al tanto de la información que se está brindando en los medios televisivos, ya que ese es el medio de comunicación masivo por el momento, ¿no? También en los de prensa escrita y tenemos que estar pendientes. Nosotros como consultores lo que hacemos es en sí darle como consejos a la empresa de qué es lo que puede hacer con sus, en materia de tributos, podríamos decir, en esa materia. Y basado en las normas, ¿no? Lo que hacemos es interpretar bien la norma. Tenemos normativa para cada sector o área específica y hay que darle interpretación porque en sí la normativa no está muy clara, es algo genérica, podríamos decirlo. Entonces, podemos interpretarlo de diferentes formas que sí en sí tengan un razonamiento lógico, podríamos decir. Eso le podría ejemplificar, licenciado, de un caso real de consultoría. Ah, excelente, señorita Naviere. Sí, específicamente de repente los que se dedican al asesoramiento tributario, ¿no? Son los que de repente eh, son consultores también a las empresas, a las organizaciones. ¿Algún otro ejemplo? Por favor, nuestra compañera estaba levantando la mano. Stephanie, adelante, por favor. Buenos días, licenciado. Va a disculpar, no puedo prender la cámara en este momento, pero tenía un ejemplo de una organización, se podría decir, que ayuda a las empresas o sea, les ayuda brindando consultas de cómo poder mejorar su venta. Si no me equivoco, es la CAINCO, es una organización que se dedica a eso exactamente, a orientar a las empresas en cómo poder mejorar sus ventas, mejorar su marketing y publicidad. Ok, un segundito, por favor. Voy a tomar apunte de las participaciones. Vila Pinaya Estefanía Ángela, ¿verdad? Sí, licenciado.
Muchas gracias. Adelante, por favor, con nuestra compañera Aruquipa Laime y Vilma Huacara. Licenciado, buen día. Lian, Aruquipa Liané. Ok, muchas gracias. Disculpe, por favor, señorita. Bueno, podría ser otro ejemplo la empresa ética. No sé si tiene conocimiento de, bueno, lo que averigüé son que es un equipo de profesionales que son especialistas en gestión de personas y desarrollo organizacional. Ese podría ser el ejemplo, quizás, licenciado. Ok, señorita Lian. Sí, a ver, hay muchas empresas, hay muchas organizaciones, muchas de repente que se dedican al tema del asesoramiento, ¿no? Y miren lo que nos menciona nuestra compañera de repente es que hay esta empresa que asesora en el personal, ¿no? Aruquipa Laime. Un segundito, por favor, voy a ir anotando las participaciones. Escobar Liane Carola. Adelante, por favor, con nuestra siguiente compañera. Vilma Huacara, luego Susan Violeta, Aillón Poveda, Mamani Ruiz, Canaviri Carla. Por favor, en ese orden, hasta ahí con las participaciones. A ver, adelante, por favor. Ya que esta es una organización del mundo, la cual apoya en conocimientos y también en habilidades en más de 57 países. Si bien esta es una firma en sí en el mundo y es autorizada ya a nivel mundial, también esta PricewaterhouseCoopers también asesora a empresas o también a bancos o a organizaciones en diferentes áreas, en tecnología, también en la parte tributaria, en la parte financiera y en algunos casos en la parte administrativa también. Y ese es el ejemplo que quería dar, licenciado. Excelente. PricewaterhouseCoopers, una de las consultoras a nivel mundial muy reconocidas. Adelante, por favor, con nuestra siguiente compañera. Buenos días, licenciado. Bueno, el ejemplo que yo quería dar era más orientado a los profesionales independientes. Por ejemplo, en las entidades públicas se contrata mucho a profesionales que son independientes y que son especialistas en su área. Por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz tiene varios programas. Uno de ellos le puedo mencionar, como es la incubadora de empresas, que contrata varios profesionales independientes. En este caso puede contratar administradores de empresas, economistas, todo esto para capacitar, por ejemplo, a las pequeñas o a las microempresas para que éstas puedan presentar un proyecto un proyecto más profesional de lo que es su empresa, ¿no? Y poder hacer un plan de negocios porque en realidad ellos, por ejemplo, ya tienen sus pequeñas empresas, pero no llevan la contabilidad, no están ¿cómo se dice? No están pagando, por ejemplo, sus impuestos correctamente, todo eso. Entonces les enseñan, contratan consultores individuales de línea para capacitarles en las áreas que necesitan. Excelente, señorita Susan, muy gentil, muchas gracias. Ya tomé apunte de su participación, ¿no? Sí, de manera independiente también se contratan a diferentes profesionales para el asesoramiento de estas, de repente, emprendimientos, actividades. Adelante con nuestra siguiente compañera, por favor. Buenos días, licenciado. ¿Se me escucha y ve? Se le escucha y se le ve también. Muchas gracias. Ok, licenciado, por mi parte igual me iba a los consultores independientes.
En esta parte, si no me equivoco, donde está el sistema de impuestos nacionales, alrededor se encuentran consultores junto con los contadores. Y me acuerdo que igual, como mi compañera Navire mencionó, tuvimos una tarea de interpretación, entonces, para lo cual, bueno, mi grupo y yo fuimos a como a hacernos asesorar por consultores. ¿Por qué? En la misma entidad de impuestos no te aclaran muchas cosas, te dejan en duda o te dan rangos muy grandes o te dicen, haz un folleto y ese es y ya. Bueno, es que es un poco no tienen tiempo, será que se podría decir que de ayudarte o asesorarte o decirte esto puedes hacer. Entonces nosotros fuimos a un consultor que estaba por los alrededores y este consultor nos ayudó de una forma muy, se podría decir, muy amable, porque nos preguntó qué tipo de caso es, le mostramos el caso, nos dijo esto puedes hacer, esto lo encuentras en tal artículo, y todo eso nos ayudó de alguna forma porque le mencionábamos que éramos estudiantes de la universidad. Entonces, yo creo que los consultores independientes posiblemente son más, se podría decir, que te ayudan más, y esto también, como lo mencionó mi anterior compañera, ayudan a empresas independientes que no saben cómo pagar sus impuestos, que es el mayor, el mayor problema que tiene nuestro país, el de pagar impuestos, ya que si no pagas, te cargan multas. Estas multas van creciendo a la vez. Eso es lo que podría decir, licenciado. Señorita Eva, excelente, muy bien, muchas gracias. Ya tomé apunte de su participación. Sí, efectivamente, ¿no? Si ustedes se acercan de repente a para aperturar una empresa, ¿qué necesitan? De repente hay alguien, ahorita imagínense que no están estudiando la carrera, no están estudiando la carrera y de repente quieren abrir un emprendimiento. Pero ¿cómo tienen que orientar este emprendimiento? ¿Qué van a hacer primero? ¿Cómo lo van a establecer? Ahí hay personas específicas que les pueden orientar. Y esta orientación surge precisamente de estos consultores, de estos profesionales especialistas que se dedican a diario al asesoramiento de estas organizaciones. Excelente. Algunos otros de repente como ejemplos. Adelante, por favor, con nuestro compañero. Buenos días, licenciado. Buen día, señorita, adelante. El ejemplo que yo puedo dar es algo tal vez más específico. Como hay variedad, licenciado, de consultores, consultores tributario, consultores en el área gubernamental, consultores en el área agrícola. Una vez me tocó hacer un trabajo en el área agrícola y tenía igual muchas dudas para investigar sobre eso. Y le cuento al licenciado que me costó encontrar un contador en el área agrícola. Son muy pocos los que son especializados en esa área. Entonces puedo dar un ejemplo de eso al licenciado, de consultores en el área agrícola que son los más requeridos, podría decirlo. De mi parte, ¿no? Yo pienso eso porque me costó encontrarlos. Gracias, licenciado. Excelente, señorita Raquel Teresa. A ver, un segundito. Mamani Ruiz. Sí, a ver, como dato, como lo que decía nuestra compañera, ¿no? Precisamente a ella le tocó investigar sobre ese tema. Y ya les decía yo, cuando nosotros nos dedicamos de repente al tema de la especialización, también somos capacitadores, investigadores y al mismo tiempo también somos docentes, ¿no? Y un aspecto de repente de ese punto es que la carrera de contabilidad, ¿no? La carrera de contaduría pública, dentro de su malla curricular, por ejemplo, tiene contabilidad agraria, tiene la contabilidad ganadera, contabilidad minera. Entonces, todos estos profesionales que se dedican de repente a dar este tipo de enseñanza, obviamente tienen que conocer, tienen que saber, ¿no? Son diferentes las partidas que de repente se van a ir utilizando en cada una de estas, de repente, contabilidades, ¿no? Y así seguramente vamos a ir viendo cada uno de el desempeño de la profesión. Adelante, por favor, con nuestra compañera
nuestra última compañera. Adelante. Buenos días, licenciado. ¿Se me puede escuchar? Se la puede escuchar y se la puede ver. Adelante. Bueno, el ejemplo que yo le iba a dar es algo similar. Se trata de una empresa muy reconocida en La Paz que se llama Quipus Consultores SRL. Esta empresa otorga servicios de contabilidad, de auditoría, impuestos, auditorías especializadas. Como usted mencionaba, hay diferentes tipos de auditorías y de contabilidad, y esta empresa ayuda a eso, a realizar paso a paso todas las actividades. Excelente, señorita Carla Andrea. Muchas gracias. A ver, aquí hay una compañera más. Adelante, por favor, Fabiola. Licenciado, lo que dijo, ¿no? La compañera acerca de consultorías ganaderas y todo eso, ¿no? Me llamó la atención porque igual estaba buscando lo que es consultorías en medio ambiente. Estas realmente igual aportan por el hecho de que tenga supuestamente qué sé yo, en un lugar no se puede construir fácilmente ciertos proyectos, ¿no? Controla y fiscaliza tal vez, ¿no? Esos trabajos y proyectos. Eso estaba viendo, Erika. Sí, dentro de este último tiempo, un aspecto fundamental de repente del planeta, del mundo entero, es la especialización eh, de personas que se dediquen al medio ambiente. Y en el tema del medio ambiente, de forma específica, por ejemplo, hay ingenieros en medio ambiente, economistas en medio ambiente, de repente algunas otras ramas de forma específica en el medio ambiente, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, por ejemplo, la carrera de economía tiene de repente docentes que coadyuvan dentro de esa formación, dentro de esa preparación para los estudiantes de repente, ¿no? De la carrera de economía. Entonces, de acuerdo a la diversidad, de acuerdo a las áreas, a los requerimientos. Por ejemplo, si es que de repente alguien tiene un problema legal, ¿se va a poder de repente asesorar uno mismo? ¿O a quién tendrá que buscar? Por ejemplo, en el tema legal, hay abogados especialistas, como decía hace rato una de nuestras compañeras, ¿no? Cuando de repente ya estamos muy enfrascados con algunos problemas tributarios de repente, con deudas, ahí quien nos puede asesorar mucho mejor de repente es un abogado tributarista. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasos tenemos que seguir? De repente tenemos una deuda tremenda con el Estado a través de impuestos. Un abogado tributarista seguramente nos va a orientar y nos va a decir, primero tenemos que presentar descargos, nos tienen que notificar, tenemos que hacer estos pasos, vamos a llegar ante la autoridad de impugnación tributaria, vamos a llevar seguramente a un recurso de casación y una serie de aspectos que un abogado te va a orientar. Si de repente tuviéramos algún problema de deuda, por ejemplo, vamos a acudir seguramente a un abogado en el que seguramente hará algún tipo de oficios, algún tipo de requerimientos, denuncias a la policía, denuncias seguramente a la fiscalía, a los juzgados, ¿no? Te va a ir orientando. Imagínense que de repente queramos comprar una casa. ¿Quién podrá asesorarnos? Jóvenes, señoritas. Bienes y raíces, licenciado. ¿Cómo? Bienes y raíces. Ah, los que se encargan en temas de bienes y raíces, ¿no? Bienes Sí. raíces. Pero, ¿qué profesionales especialistas estarán en esta área? Los arquitectos también, Licenciado, sería. Arquitectos, licenciado. Arquitectos, muy bien, muchas gracias. Ingenieros, seguramente, ¿no? Quienes hacen tasaciones, ¿no? Quienes hacen seguramente evaluaciones, ¿no? Especialistas que se dediquen de repente a diario en el tema de la compra, la venta de bienes, muebles. A ver, qué otro ámbito más? Ah, imagínense, en el tema de la pandemia,
Y esto viene con de repente con la elaboración de sistemas. En la pandemia muchas empresas no supieron cómo reaccionar ante la coyuntura, ante la situación, ante el momento en el que de repente todos nos encontrábamos en cuarentena. Todos nos encontrábamos, eh, vamos a decirlo de repente de forma en la que nos encontrábamos cerrados, encerrados, ¿no? En nuestras casas, en los lugares donde residimos. ¿Qué han hecho ahí las empresas, las organizaciones para poder adecuarse a nuevas formas, a nuevos medios de repente de poder generar su actividad económica? A ver, ¿algún compañero, alguna compañera? Delivery, licenciado. Alguno. Ok, muchas gracias, sí, delivery, pero a ver, de forma mucho más específica, de forma mucho más estructurada. Tal vez algún compañero que de repente nos pueda dar alguna referencia de eh, cómo han, cómo han visto que han respondido las empresas. Licenciado, muchas de las empresas, por ejemplo, han contratado especialistas en sistemas o especialistas en crear aplicaciones móviles, por ejemplo, para que puedan, no sé, muchas empresas crear sus aplicaciones para hacerles mucho más útil a sus clientes. Muy bien, señorita Susan. Eh, a ver, de forma específica, a través de algún ejemplo, alguna empresa, a ver cómo ha adecuado de repente su sistema o su forma de trabajo. Un compañero de Eric, Mike Rojas. Licenciado, buenos días. Bueno, a lo que yo recuerdo y he visto, uno, cuando ha salido la normativa de teletrabajo, lo primero que hicieron, bueno, las instituciones públicas se han adecuado en base a la IGPP, ha salido cursos de teletrabajo para las instituciones públicas. Ahora, para las empresas privadas, si mal no recuerdo, han habido cursos y seminarios igual de teletrabajo, aplicaciones y también ahí, como mencionaba la anterior compañera, instituciones privadas que hacen apoyo informático, obviamente ya todo basado en Internet. Excelente. Rojas Ríos, Mike Iber. Sí, efectivamente, ¿no? Imagínense, la mayoría de las empresas se han tenido que adecuar a un sistema, a una plataforma, a un medio de trabajo a través del Internet, del teletrabajo. De repente a través de sus celulares, a través del WhatsApp, a través de estas aplicaciones, por ejemplo, de Webex, de Zoom, de Meet, ¿no? Que de repente han empezado a generar una gran demanda en el mundo entero. Adelante, señorita Ailón. Licenciado, buenos días, se me escucha y ve, perdón. Se le escucha y se le ve. Adelante. Bueno, licenciado, en lo que yo entiendo, bueno, lo que he visto más que todo ha sido en el área financiera, donde los bancos, anteriormente teníamos que ir, digamos, supongo, a sacar dinero del banco o de algún cajero que ya estaba un poco implementado, pero después de la pandemia ya crearon sistemas que tienen su propia aplicación, si no me equivoco, los bancos, para que puedas ver si tienes, si te depositan o si quieres traspasar dinero. Y también las empresas comerciales que son las de para el consumo diario de las personas, se podría decir, supermercados, empresas que venden comida rápida, se han unido con esta empresa que era el delivery, si no me equivoco, y muchos ya conocíamos esto del delivery, pero no lo usaban. Pero como la pandemia nos impedía salir, ya Pedidos Ya tuvo varios convenios con empresas, con las empresas estas de comida rápida más que todo, de productos. Y al crear su propia aplicación tiene todos los servicios que brindan, lo cual lo hace más fácil y pueden ir a recogerlo. Es lo que podría decir, licenciado.
Excelente, señorita Eva Guadalupe. Sí, efectivamente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, si bien hace varios años atrás surgió en el mundo entero este tema de, em, del delivery, ¿no? Del delivery, las aplicaciones móviles, por ejemplo, para el tema de pago a través de las transferencias, ¿no? Por ejemplo, en China, con el celular absolutamente hacen todo, ¿no? Todo. Pagos a través de QRs, sistemas implementados a través de todo tipo de formas, medios y servicios. Sin embargo, en esta parte de de la región o de nuestro país, de repente se tiene con muy pocas limitaciones todo este tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, antes había, por ejemplo, ¿cómo se llama este servicio que se llama al taxi? A ver, antes de continuar, adelante, por favor, con nuestra siguiente compañera. ¿Radio taxi? Suxo Mamani Araceli. Sí, licenciado. Bueno, quería contar una anécdota que esto ha pasado en el colegio de mis hermanos, de cómo han reaccionado, ¿no? El tema de la pandemia ha sido que, ya que los profesores no podían tener el contacto, han tratado de enlazarlo con el tema de WhatsApp, pero no ha sido tal vez algo más óptimo y han contratado a un ingeniero y han creado el tema del Moodle. Entonces, como los papás no han podido tal vez adecuarse a cómo mandar el tema de las tareas, el ingeniero ha ido capacitándoles, ¿no? Por clases primero ha hecho una capacitación virtual, después ha hecho una capacitación con un video, cosa que las mamás han ido viendo y poco a poco se han ido habituando. Y podría decirle que hasta el momento se lo sigue usando, se siguen viendo las tareas mediante esa aplicación y bueno, se sigue a pesar de la pandemia, ¿no? Entonces, me ha parecido algo bastante interesante. Bueno, eso sería licenciado. Gracias. Señorita Araceli, excelente, muy bien. Hasta el tema de la educación se tuvo que adecuar a una nueva realidad, a una nueva situación en la que hemos tenido que reaccionar de forma oportuna, adecuada. Imagínense que de repente nos hubiéramos quedado de brazos cruzados y no hubiéramos hecho absolutamente nada en los colegios. Como que de repente pasó el año 2020, ¿no? Miren, muchos de los jóvenes que se titularon el año 2020, bueno, que salieron bachilleres por un decreto que establecía que todos pasaban o aprobaban el colegio. Entonces, un aspecto esencial, un aspecto fundamental en el que incluso la universidad se puso de repente a la vanguardia, a la educación, de repente a través de las formas y los medios virtuales, ¿no? Como que en este momento ahora ya es algo de repente como que normal pasar estas clases, a pesar de que el aprovechamiento ya solo depende de uno, ¿no? Excelente. Hace rato preguntaba el tema de los taxis, del servicio de taxi, y ahí hay una respuesta de algún compañero que nos decía Uber, ¿no? Y así seguramente otros sistemas que de repente han coadyuvado, han apoyado en el tema de la especialización en su formación para poder coadyuvar en las organizaciones. A ver, un segundito, por favor, sigamos entonces. Realización y evaluación de proyectos. Aquellos especialistas que se dedican en los proyectos, un aspecto fundamental también son los proyectos, también son asesores, por si acaso, ¿no? La prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo en misiones de breve duración. A ver, aquí, ¿alguien me puede dar algún ejemplo? La prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo en misiones de breve duración. Tal vez hay algún ejemplo que de repente podamos tener. A ver, un aspecto fundamental. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que ocurrió el año 2019 en octubre? ¿Qué habrá pasado? Octubre del año 2019, hace aproximadamente 3 a 4 años. Conflictos políticos sociales, licenciado.
Excelente. Conflictos políticos sociales. ¿A causa de qué surgieron estos conflictos políticos sociales? Al cambio de gobierno. Ah, a la posibilidad de que una persona no se eternice en el poder, ¿no? Hubieron manifestaciones, hubieron de repente quema de ánforas, quemas de tribunales electorales y una serie de aspectos en los que la sociedad, de repente, los jóvenes fueron muy protagonistas en su momento, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurrió de forma específica? A ver, ¿a causa de qué surgió esto? ¿Recuerdan? A ver, ya que no hay muchas participaciones, voy a dejar de compartir y me agrada mucho y felicito y destaco mucho a los compañeros que participan clase a clase en el desarrollo de las actividades académicas, ¿no? Particularmente en la materia que a través de ellos se hace dinámica, plantean ejemplos, de repente ponen algunos aspectos fundamentales en lo que estamos avanzando. Pero a ver, vamos a ir preguntando a algunos compañeros que de repente puedan estar o no puedan estar en clases. A ver, muy rápido, muy rápidamente. Carla Yáñez, ¿me escucha? ¿Me escucha, Carla? Carla Yáñez. No, no, está presente, creo. A ver, Yáñez, Cuellar, Carla, Lorena. Al no tener una respuesta, menos un puntito. Ah, miren, cómo es la educación virtual también, ¿no? Continuemos, a ver. No, Trigo, disculpe, estoy Pacheco. teniendo problemas con mi internet. Señorita, no le logro escuchar. A ver, ¿alguien me dio alguna respuesta? Licenciado, ¿me escucha? Ahora sí, señorita. Le escucho. Adelante. Licenciado, ¿me escucha? Estoy teniendo problemas con mi conexión. La escucho bien y no veo que tenga de repente algún problema de conexión, puesto que como administradores de la plataforma se puede observar de repente que alguien tenga algún problema de conexión. Pero ahora, por ejemplo, la escuchamos. A ver, una pregunta. Y para los siguientes compañeros también. ¿Cuál habrá sido la causa fundamental de que de repente ocurrió el año 2019? En octubre del 2019. Una causa, lo que pasó en el gobierno, licenciado, quizás. Ok, señorita Carla, a ver, vamos a ir preguntando a algunos otros compañeros. Trigo Pacheco Alan. ¿Me escucha, Alan? El licenciado, buen día, sí, sí, le escucho. A ver, ¿alguna otra respuesta referente a la pregunta? Yo creo que ha sido más que todo por el tema de que una persona ha querido estar mucho tiempo en el poder, ¿no? Ok, sí, sí, claro que sí, Alan, pero en realidad no es la respuesta específica que de repente deberíamos nosotros plantearnos o responder. A ver, continuemos con las Sara Carolina Apazacachi. ¿Me escucha, señorita Sara? Buen día, licenciado. Sí. ¿Cuál habrá sido el tema fundamental de ese año? Puede ser que en ese gobierno no se ha respetado el referéndum. Ah, otro aspecto fundamental, sí, el referéndum. Pero ¿por qué habrá surgido el tema del problema de octubre del 2019? No se respetó el referéndum, pero ¿cuál habrá sido la causa fundamental? A ver, alguien que nos pueda dar alguna respuesta. Estamos tratando de repente de preguntar aquí a nuestros compañeros. Licenciado. Adelante, por favor. Está bien. Bueno, el tema principal fue el tema de las elecciones, el fraude electoral que se pudo confirmar con las autoridades internacionales. Excelente, muchas gracias, Derek. Mamani Derek.
ahí la respuesta. Pero a ver, continuemos con los compañeros que de repente estaban solicitando la palabra. Adelante con nuestra compañera Mendoza, Oma Dafne Sí, licenciado. y la Jara. Buen día, licenciado. Bueno, lo que yo he visto es que ha habido una malversación de dinero también, ¿no? Y esto claramente se ha visto que el dinero no sabemos incluso a cuánto ha comprado en cuanto a los equipos de salud eh, la presidenta, ¿no? Para que aquella vez era Yanina Áñez. Eh, Eso, licenciado, ese aspecto. Ok, muchas gracias, señorita Mendoza, ¿no? Sí, licenciado. Mendoza, Poma, Dafne. Sí, Ángela Jarra y luego Héctor y luego Guachalla Blanco, Claudia. Bueno, buen día, licenciado. Pues, como mencionaba mi compañero, creo que la causa fundamental de todas las movilizaciones, ¿no?, del 2019 fue o sea, el hecho de que hubo un asesoramiento internacional con respecto a las elecciones de ese año, mediante el cual en este asesoramiento y en esta revisión técnica de organismos internacionales se dijo, ¿no?, que hubo un fraude electoral y esto fue la principal causa de todas las movilizaciones políticas y sociales que existieron en ese año y también toda una revuelta que concluyó, ¿no?, como todos sabemos, en la renuncia del presidente de ese entonces. Excelente, señorita Ángela. Jarra, Rengifo, Ángela Araceli. Adelante, por favor, con nuestro siguiente compañero. Héctor Huanca Chambi y Guachalla Blanco Claudia. Licenciado, ¿me puede escuchar? Sí, se le escucha y se le ve. Ya, licenciado. Bueno, los problemas que han suscitado en el 2019 se debían a cosas que se iban acumulando, licenciado, como que el expresidente Evo Morales había modificado, de hecho, había modificado a su antojo la Constitución para habilitarse para una postulación, además de presentar algunas excusas muy, a mi parecer, estúpidas, como que la elección es un derecho humano, además de que en las elecciones ha habido irregularidades ya, en todo lo que era el sistema de cómputo, y que una vez haya renunciado, pues como que sus diputados, sus asambleístas hayan dejado un vacío en el poder que han producido muchas irregularidades, licenciado. Excelente, Héctor. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Es una de repente rememorancia que tenemos que tener referente a algunos aspectos que han ocurrido en nuestro país, ¿no? Bueno, cada uno de repente, desde el punto de vista en el que de repente ve, analiza, estudia, ustedes como profesionales el día de mañana tienen que ser muy críticos, ¿no? Tienen que analizar de forma específica qué es lo que realmente ha pasado, por qué ha pasado todo eso, ¿no? Guachalla, adelante, por favor. Licenciado, perdón. Bueno, lo que también dijeron mis compañeros fue también la cosa de lo que hubo una votación y el asesoramiento que recibimos donde se determinó que hubo un fraude. Además que también la causa del conflicto también fue la diferencia de pensamiento de dos diferentes grupos. Eso causó más que todo el conflicto entre las personas de Bolivia, no entre los presidentes ni nada de eso, entonces entre las personas de Bolivia. Además, tenemos que tener muy en cuenta que aquí en Bolivia nuestra bandera, se podría decir que no es nuestra, porque nosotros no lo podemos hacer un uso como de Estados Unidos. Llevarlo en la espalda aquí es una falta de respeto. Siempre me eligieron eso, siempre, bueno, determiné que mi tío es abogado donde dijo que no es algo nuestro, la bandera es más que todo de la presidencia de Bolivia, pero como que de persona a persona no es. Entonces es el uso que nosotros, por la diferencia que tenemos de pensamientos, puede ser una causa, una de las fundamentales para tener este conflicto.
licenciado. Señorita Claudia, muchas gracias, muy gentil, ¿no? Y hace poco estábamos recordando o estábamos viendo el 17 de agosto. ¿Qué se recuerda el 17 de agosto? Día Día de la de la bandera. bandera, Lic. El Día de la Bandera. Y recuerdo, después de de las circunstancias o los momentos en octubre del 2019, no sé si mucha gente en su irracionalidad o en su falta de conocimiento o en su falta de preparación y empezaban a gritar, empezaban a salir, empezaban a plantear que la huipala, que aquello, que lo otro, y empezaban a gritar en protestas, en marchas, ahora sí, guerra civil. Estoy seguro que ninguno de ustedes, bajo su preparación, bajo su conocimiento, ha estado en este tipo de actividades, ¿no? Y si lo ha estado, empiece a analizar ahora si desde un punto de vista es adecuado tener o vivir estar en algún tipo de guerra, en algún tipo de conflicto, de alguna situación bélica, en el que, por ejemplo, tengan que estar pereciendo, falleciendo personas. Imagínense lo que ocurre en este momento en Adepcoca, por ejemplo, ¿no? Hace poco ha habido una persona que de repente casi pierde la vida por un estallido de una dinamita. ¿Quién controla todos estos aspectos, ¿no? Estas situaciones que hace falta de repente tener que trabajar más en las personas, ¿no? Entonces, volviendo al punto, volviendo al tema de repente que estábamos tocando referente a la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo en misiones de breve duración. En ese entonces llegó una auditoría por parte de la OEA en la que dijeron que hubo un fraude electoral. Las elecciones quedaron nulas, ¿no? Y nuevamente tuvieron que convocar a otras elecciones. Obviamente en ese interín ocurrieron muchas situaciones que de repente tal vez fueron buenas, tal vez fueron malas, inadecuadas, y como por ejemplo una de nuestras compañeras nos hacía referencia también de un aspecto en el que en el gobierno transitorio de la presidenta, expresidenta Yanine Áñez, también hubieron muchas dificultades o problemas por el tema de la pandemia, incluso, ¿no? Con temas de corrupción, ¿no? Un respirador que de repente costaba alrededor de $7,000 en fábrica, llegó a costar alrededor de $25,000 a la venta en nuestro país. Podrían haber ocurrido muchos factores debido a la necesidad, la coyuntura, el momento de repente de la pandemia. Pero se vieron circunstancias en las que de repente apañó una serie de aspectos, ¿no? Y gente de repente que estaba tomando el poder y que seguramente no supo controlar, no supo actuar, no supo de repente en su momento estar a la altura de tener que guiar, tener que orientar, tener que tener las riendas de un país, tener que llevar adelante la dirección de alrededor de 12 millones de habitantes en el estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces son ese tipo de aspectos los cuales coadyuvan también en la consultoría, ¿no? Misiones breves que vienen a dar, por ejemplo, hace algunos años, bueno, no hace algunos años, un par o 3 décadas aproximadamente, vino una misión de consultores debido a que en el Estado no se manejaba bien los recursos. Y esta misión de consultores estableció que, por ejemplo, se trabaje en un nuevo sistema, ¿no? Y es por eso que ahí surgió la ley 1178, ¿no? La denominada ley SAFCO, que seguramente ustedes ven, analizan, estudian en administración pública, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de los subsistemas, ahí implantó sistemas y subsistemas que van controlando y van generando de repente una serie de información. Por ejemplo, esto del censo.
es un aspecto fundamental para el desarrollo de los países. Y obviamente hay aspectos específicos, incluso, no simplemente de repente en un decreto, en una ley, en la Constitución que se establece que se tiene que implementar este tipo de estudios para poder tener la información fiable, ¿no? Entonces, todos estos aspectos también nos generan el apoyo de este tipo de misiones que van coadyuvando. Para ser eficaces, esas personas tienen que dominar los instrumentos y las técnicas de consultoría y respetar las normas de conductas fundamentales de la profesión del consultor. ¿Ok? Hasta ahí vamos a quedar entonces y vamos a continuar la siguiente clase con algunos aspectos. Vamos a ir dando de repente algunas tareas y vamos a ir viendo seguramente algunos videos para poder comprender y analizar mejor el tema de la consultoría. Muchas gracias, tengan todos ustedes. Nos vemos la próxima clase. Tengan un excelente resto de jornada, un muy buen inicio de semana y muy buen día. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Hasta la licenciado. próxima. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, Hasta compañeros. luego, Muchas gracias. licenciado. Hasta luego, señorita.